Hola, buenas tardes. Soy Gemma Manzanero, enfermera oncológica de Match Trial. Y hoy en Match Trial vamos a hacer un webinar sobre cómo fortalecer tu cuerpo durante el proceso oncológico. Para ello contamos con la colaboración de Victoria Góngora, nutricionista y dietista oncológica. Buenas tardes, Victoria. Buenas tardes, Gemma. ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por presentarme. No sé si queréis que esperemos un poquito, queréis que empiece ya. Adelante. Podemos empezar, Victoria. Vale. Pues en el webinar de hoy vamos a hablar sobre nutrición y sobre cáncer. En concreto, cómo fortalecer nuestro cuerpo durante el proceso oncológico y sobre todo lo que quiero transmitir es calma, ¿no? Con respecto a todo este tema de la nutrición, que muchas veces que es muy, muy confuso y que la gente que me esté escuchando, que me esté viendo, que comprenda realmente para qué sirve. Bueno, simplemente había puesto una breve presentación mía porque no sabía si Gemma me iba a presentar o no, pero recalcar que soy dietista nutricionista, que estoy colegiada y que si necesitáis el apoyo de un dietista nutricionista, que acudáis a los colegios profesionales, porque hay mucho intrusismo en la profesión y hay veces que al final los pacientes caen en manos que no son las adecuadas. Entonces, desde ahí, pues eso, siempre hacer mucho hincapié, ¿no? en dar con el profesional adecuado. Bueno, a mí no me gustaría que esto fuese un monólogo, entonces me gustaría preguntar a las personas que estáis por ahí que de qué creéis que va esta charla y en qué creéis que consiste la alimentación de una persona que tiene cáncer. No sé si podéis desactivar los micrófonos, si queréis participar. Bueno, no parece que estemos muy, muy participativos. No sé si alguien quiere finalmente añadir algo. Si no, continuamos. Me veo aquí por el chat, en un buen cuidado y una dieta saludable. Más o menos, en un buen cuidado seguro, pero una dieta saludable va a depender. Ahora lo veremos en un ratito. Quizá no sea saludable tal y como nosotros entendemos lo que es saludable cuando no estamos en un proceso de enfermedad y sea algo saludable para el momento adecuado y concreto. Bueno, esta no es la típica charla sobre mitos. Hoy no vamos a hablar de si tengo que comer azúcar, si no puedo comer azúcar. Probablemente me lo preguntéis. Puede ser que os conteste, que al final me engañéis y os conteste, pero no es el propósito de esta charla. Tampoco es el propósito hablar de la alimentación durante el tratamiento en concreto de sintomatología. Esto lo veremos más adelante. Lo que quiero sobre todo es que entendáis por qué la nutrición es importante cuando tenemos un cáncer. Para eso te voy a contar un par de historias. Te voy a contar la historia de Pepi y te voy a contar la historia de Antonio. Bueno, pues resulta que Pepi vive en Alicante y acaba de ser diagnosticada de cáncer. Tiene algunos kilillos de más y le han dicho que tiene la tensión bastante alta. Resulta que Pepi empieza la quimioterapia y con ella pues llega unos efectos secundarios indeseados, ¿no? Como pueden ser las náuseas, diarrea, la boca un poco seca, le sabe todo así un poco raro. Luego se siente muy, muy, muy fatigada durante todo el día y claro, apenas realiza actividad física porque como le han dicho que si acaso que pase ella se siente tan fatigada, pues siente que como haga actividad física, vamos, va a acabar con ella. Su oncóloga le ha dicho que puede comer de todo, pero claro, ella no ha sido nunca a una cocinillas y además apenas tiene apetito porque la comida le sabe a cartón. Entonces, desesperada, acaba buscando soluciones en Doctor Google. No sé si os sonará de algo esto de las búsquedas de
de Google, muy desafortunadas habitualmente. ¿Qué pasa? Que Pepi encuentra información sobre varias dietas, sobre varios suplementos y bueno, y decide ponerse manos a la obra. Porque claro, como le han dicho que coma de todo y no le han derivado a ningún tipo de servicio, pues es lo que ha sucedido. Sus amigas también le han dicho que hay alimentos que no puede comer. No sé si tenéis el micrófono. Sí. Pues eso, se ha metido en Google, ha visto que hay de todo y empieza a buscar cosas y además le hace caso a sus amigas, que por supuesto la quieren muchísimo y si le han dicho que hay alimentos que no puede comer, pues ella, claro, se fía, ¿no? Sus amigas quieren lo mejor para ella. Pues resulta que Pepi se encuentra bastante mal y la oncóloga opina que es mejor interrumpir la quimio de esta semana. Pepi le cuenta al final lo que ha estado tomando. Y al parecer los suplementos que ha estado tomando, que se los ha estado tomando en altas dosis y pues sin saber muy bien para qué servían ni cómo podían interactuar con el tratamiento, lo que ha ocurrido es que ha disminuido la eficacia de la quimio. Al cabo de unos meses, Pepi termina la quimio y comienza un tratamiento, pero ya en casa. Se sigue encontrando muy, muy, muy cansada, muy fatigada, le duele los huesos, le duele las articulaciones y acaba comiendo cualquier cosa. Este sería el caso de Antonio. Ya hemos terminado con Pepi. Habéis visto que Pepi no ha recibido ningún tipo de consejo nutricional. Ella misma se la ha tenido que guisar y se la ha tenido que comer. Y desafortunadamente, pues no le ha salido tan bien como ella esperaba. Antonio vive en Rotterdam y acaba de ser diagnosticado de cáncer. También tiene algunos kilillos de más y también tiene la tensión alta. Su oncólogo le explica el tratamiento y le entrega un formulario sobre alimentación. Al rellenar el formulario, claro, detectan que Antonio pueda estar en peligro de desnutrición, que más adelante hablaremos sobre esto. Total, que Antonio se reúne con su dietista y traza un plan nutricional para estar bien nutrido frente al tratamiento. La dietista lo visita cada vez que tiene quimio para ir dándole nuevos consejos sobre alimentación. Lo que le va sucediendo en su día a día, pues la dietista nutricionista, junto con la familia y con el resto del equipo, le van aclarando esas dudas para la tranquilidad de Antonio. ¿Qué pasa? Que Antonio se va a someter a un tratamiento, a una cirugía. Finalmente, Antonio sale del hospital, la operación ha salido muy, muy bien, pero claro, su dietista sabe que la relación entre ellos no ha acabado aquí y que probablemente después de esa operación, que era una cirugía en la zona abdominal, pues pueda ser que no pueda alimentarse normalmente, ¿no? Tal y como uno suele hacer, ¿no? A través de la boca. Entonces, ¿qué pasa? Que el equipo de enfermería y el equipo de nutrición inician un soporte nutricional en casa. A pesar de las dificultades para alimentarse, tanto Antonio como su familia están tranquilos porque están informados sobre cuáles son los requerimientos nutricionales actuales y sobre cómo poder cubrir esos requerimientos a través de la alimentación y el soporte nutricional, ¿no? Al tipo de suplementación. Antonio ya se va encontrando poco a poco mejor, sin embargo, continúa con el apoyo de nutrición porque el tratamiento deja efectos secundarios a medio y largo plazo que podrían mejorar con una alimentación adecuada. Entonces, hay una gran diferencia entre una persona que no recibe atención nutricional, soporte nutricional, y la persona que lo recibe. En el caso de Antonio, ¿qué ha pasado? Que conforme le han dado el diagnóstico, ha podido solicitar, ¿no? Ese apoyo nutricional, ha podido estar bien informado y sabe que después digamos, de los tratamientos más principales, más agresivos, también va a poder continuar con ese soporte nutricional, con ese apoyo. Entonces, estaréis pensando que por qué no estoy hablando de huevos y de berenjenas, que me he tomado yo esta tarde
si no iba yo a hablar de alimentación y sobre cómo fortalecer nuestro cuerpo. ¿Por qué os cuento esto? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Sabemos que en el momento del diagnóstico, en el momento que nos dicen que tenemos esta enfermedad, en la primera visita ya sabemos que puede haber una falta de apetito y una pérdida de peso. Es decir, que ya estemos en riesgo de desnutrición. Depende muchísimo del tipo de cáncer, pero entre un 40 y un 80% de personas que tienen un cáncer que afecta al tracto gastrointestinal o a cabeza y cuello, ya estamos viendo claros signos de deterioro nutricional, es decir, pérdida de peso, que cada vez tengamos mucha más fatiga, que no nos apetezca comer. Y para que veáis cuál es la verdadera importancia de la nutrición, no la que realmente la que se le está dando ahora sobre si me tengo que tomar X suplementos o si tengo que hacer una dieta restrictiva, etcétera, etcétera. La cuestión es que se estima que entre el 10 y el 20% de los 1,3 millones de muertes por cáncer en la Unión Europea en 2020 se atribuyen a la desnutrición. Y diréis, ¿qué es esto de la desnutrición? ¿Qué significa estar desnutrido? Pues esto significa que yo tengo un déficit de energía, de proteínas, de nutrientes en mi cuerpo que afecta a la forma de mi cuerpo, a la composición y a la función, así como a los resultados clínicos. Tanto una persona de una apariencia más robusta como una persona de una apariencia más delgada, ambas pueden tener síntomas que les impidan comer de forma adecuada y igualmente, dos personas que pesen exactamente lo mismo pueden tener composiciones corporales diferentes. Puede ser que haya una persona que tenga mucho más músculo que otra. ¿Y por qué es esto importante? Porque si yo carezco de musculatura, que es donde al final se está metabolizando la quimioterapia, el tratamiento, pues claro, puedo acumular más efectos secundarios. Al final, si la quimioterapia se está calculando también por el peso, y yo, pues no sé, vamos a poner que peso 80, pero realmente mi masa muscular es muy, muy, muy bajita, pues al final estoy recibiendo más de lo que necesito. Entonces, esto es un problema y a largo plazo pues puede generar mayor toxicidad y mayores efectos secundarios. Por eso es tan relevante la composición corporal, la nutrición y el ejercicio físico, que en este jardín no me voy a meter, para poder llevar el tratamiento de la mejor forma posible. Porque la nutrición lo que hace es siempre apoyar el tratamiento oncológico, no sustituir. Nadie para el tratamiento y se pone a tomarse unos zumos verdes ni nada por el estilo. Es para que nos encontremos lo mejor posible. ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué pasa todo esto de la desnutrición? Por un lado, tenemos la propia enfermedad, es decir, según donde se localice el tumor, pues puede ser que tenga diversas problemáticas, ¿no? Para comer. Imaginaros si tenemos aquí una bola, ¿no? En la zona de la boca, del cuello, a ver cómo trago yo la comida. Es bastante difícil. Luego el propio metabolismo, digamos que se descontrola un poco, lo cual también es problemático. Y por supuesto, tenemos que tener en cuenta el tratamiento. Es decir, al final, esto es una cosa tras otra y hay una serie de efectos secundarios derivados de ese tratamiento que pueden impedir que comamos o absorbamos los nutrientes de forma adecuada. Yo puedo estar comiendo, que si mi intestino no es funcionante y no lo voy a absorber bien, pues quizá la alimentación oral, es decir, por la boca, no sea la más adecuada. Pero claro, si a lo mejor tampoco tengo nadie que me paute otro tipo de soporte nutricional, como pueda ser por sonda, pues claro, estaré aquí teniendo un problema. Y sin olvidar la propia persona, es decir, a nadie le es agradable acudir al hospital constantemente, a las consultas constantemente, cambiar de rutina, el miedo que se pueda generar, toda esa serie de
emociones incómodas que no son difíciles de gestionar porque nadie está preparado para tener una enfermedad y no siempre tenemos el apoyo de un especialista en psico-oncología que nos pueda apoyar. Entonces, pues claro, sinceramente, si yo no tengo ganas ni de mirarme al espejo, probablemente no tenga ganas de comer o coma pues lo que pille por ahí. Entonces, por eso es esto tan complejo. No se puede simplificar. Hay veces que la gente me pregunta, ¿qué puedo hacer si no tengo apetito? Pues también habrá que ver exactamente el motivo de la pérdida de apetito, que pueden haber muchos factores. Sí, pero si podemos intentar resolver alguno, si te podemos derivar a un psicooncólogo o una psicooncóloga, si podemos minimizar que la comida te sepa a cartón, pues todo eso va a contribuir a que el apetito sea mucho mejor. Y luego, por supuesto, el estado nutricional que teníamos antes. Si antes nuestro estado nutricional ya no era bueno y a lo mejor no teníamos suficientes conocimientos sobre qué es esto de la alimentación, para qué me puede ayudar, qué es una proteína, qué son los hidratos, qué son las grasas. Si tengo ahí un popurrí de información, probablemente pues no la sepa utilizar. Y si tampoco tengo a nadie que me pueda ayudar en este tema, pues va a ser complicado, ¿no? Que alcance mis necesidades. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar un buen estado nutricional? Un buen estado nutricional nos puede ayudar a recuperar la fuerza, la musculatura, a tener menor fatiga, a tener mayor independencia. Claro, imaginar, si yo cada vez estoy más y más fatigada, necesitaré mucha más ayuda, ¿no? De los demás. No todo el mundo tiene personas a su alrededor que les puedan echar una mano. Mi sistema inmune, por supuesto, será mucho más competente si yo estoy bien nutrida que si no lo estoy. Por tanto, ante una infección, pues la cogeré menos, tendré menos riesgo, me recuperaré de forma más rápida, probablemente pase menos tiempo en el hospital, me recupere antes. Lo que os comentaba anteriormente, si mi composición corporal es, digamos, que no es la más óptima, que no tengo mucho músculo, pues claro, también tengo más riesgo de tener más efectos secundarios y de tener una peor respuesta al tratamiento. Si, sin embargo, si de lo contrario mi estado nutricional es bueno, pues todo eso lo podré sobrellevar de la mejor forma posible. Y al final, que nos quede la idea de que es una garantía el estado nutricional para que el tratamiento oncológico funcione. Estamos hablando de que, por ejemplo, ante una cirugía, que tú vuelvas a tu vida normal lo antes posible. No se mide el éxito de la cirugía en tanto en cuanto, pues si me han quitado lo que me tenían que quitar o me lo han dejado de quitar. No. Es decir, ¿cómo me voy a encontrar yo después? Porque lo que sabemos es que cuanto más tiempo estamos en el hospital, más masa muscular perdemos. Todos sabemos que la comida del hospital pues no nos suele ser muy agradable, o que está fría, o que está caliente, o que no nos gusta. Entonces, tampoco es el mejor ambiente, no es que nos estén poniendo unas velas y unos platos de colores. Entonces, no es un momento en el que el apetito se acompaña, ¿no? Entonces, al final, un buen estado nutricional, intentar conseguir el mejor que podamos, nos va a dar mayor calidad de vida. Esto es un vídeo que yo os quería poner, que me han dicho que no se escucha. Voy a volverlo a intentar por si acaso, y si no, ya os lo dejaría para que lo veáis vosotros. Porque parece que no pasa nada. Simplemente en este vídeo vuelvo a compartir pantalla. Este vídeo está hecho por una investigadora muy famosa
en nutrición, en oncología, en composición corporal y habla sobre la importancia, pues eso, al final de la composición corporal, de la proteína, de por qué son importantes los nutrientes, más o menos un poco a modo resumen sobre lo que he ido diciendo yo, pero bueno, al final lo hace con un pato que se convierte en cisne, le da así un toquecillo un poco más desenfadado y habla muchísimo sobre el tiempo, ¿no?, que pasamos en el hospital y esta investigadora dice que al final la masa muscular es como un bosque, ¿no? Es decir, cuando empieza el bosque a quemarse, no hay quien lo pare. Eso es lo que pasa, ¿no?, con la masa muscular. Entonces, lo más importante, pues eso, al final, que ese fuego pues no llegue a ocurrir. Es decir, que con una adecuada alimentación y o suplementación, estamos hablando de soporte nutricional en caso de que sea necesario, más un adecuado ejercicio físico, podemos intentar mitigar toda esta serie de efectos, ¿no?, sobre nuestra musculatura, que al final lo que más afectan, nos afectan al día a día, es decir, a que estemos más fatigadas. Nadie está hablando de que ahora vamos a ponernos a levantar muchísimo peso ni nada por el estilo. Estamos hablando de cosas tan simples como yo quiero darle la vuelta a la tortilla o yo quiero cargar, no sé, un paquete de agua o de leche o caminar. Cosas así de sencillas. Ahora me gustaría hacer un pequeño... me pone que alguien ha levantado la mano. Sí, soy yo. Dime. A ver, una pregunta. ¿Podría ser que por culpa de la enfermedad tuviéramos alguna hormona alterada que interaccionara con estas ganas de comer? O sea, me refiero, yo ya quiero comer, lo intento, pero no puedo. Es que se me llena rápidamente el estómago y yo quiero y no puedo. Entonces, Claro. en ese momento, como nutricionista, ¿tú cómo ayudas, cómo motivas para que no haya una desnutrición, ¿no? Sobre todo al principio, ¿no? Que a veces Ujú. nos puede venir a un paciente y dice, yo ya como, pero es que no hay manera, ¿no? Es que se me llena, ¿no? Puede ser que haya alguna hormona que de esta anorexia, ¿no? No puedo. Claro, sí, esto es muy común, esto es totalmente normal. En el cerebro se regula el apetito y la saciedad y esto se suele ver alterado. Entonces, claro, como nutricionista, lo primero que hay que ver cómo podemos ayudar a ese paciente. Lo que se suele recomendar es ir haciendo pequeñas comidas y enriquecerlas. Es decir, que en la comida que tengamos el valor nutricional sea lo mayor posible. Luego también hay algunos suplementos, pero esto ya es otra cosa que creo que no sería algo que tendríamos que hablar aquí, sino ya con el profesional o incluso los propios oncólogos también tienen alguna serie de medicamentos que hay veces que recetan. Y en el caso de que no haya ningún tipo de apetito o que la persona no pueda comer por cualquier otra problemática, ya se iniciaría un tipo de soporte nutricional, ¿no? ¿Tú Y ya está. mirarías entonces, harías alguna analítica para ver si hay alguna hormona alterada? No, No, yo consulta no, vale. porque habitualmente al trabajar en consulta privada es muy difícil acceder al historial de los pacientes. Y al final, claro, la comunicación en dietista, nutricionista y oncólogo, en este caso en España, no siempre es la mejor, porque somos un perfil bastante desconocido, entonces tenemos ahí una serie de barreras que no podemos saltar tan alegremente como nos gustaría. Entonces hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos. Vale, Pero sí que muchas es que cuanto más digamos, cuanto más confianza hay con el equipo médico, cuanta más comunicación, todo fluye mejor y al final el paciente está muchísimo mejor atendido. vale, perfecto, gracias. Bueno, quería evaluar vuestro estado nutricional. Entonces, esto es un formulario
muy cortito, no sé si lo veréis bien, de todas formas, como vais a tener la presentación, pero esto sirve para evaluar, ¿no? Digamos, el estado nutricional de forma muy, muy breve. Habitualmente esto suele pasar por las consultas, es decir, por los hospitales, este tipo de cuestionario u otros, habitualmente, o debería de ser algo que ocurriese, que no siempre ocurre. El caso, esto os lo voy a poner para que, si queréis hacerlo en casa, que lo vayáis completando simplemente para daros una idea. Esto realmente lo tiene que corregir un profesional sanitario, igual que sea dietista nutricionista, que sea enfermera, es muy fácil de hacer. Entonces, lo primero que preguntamos es por nuestro peso, ¿no? Porque esto nos puede indicar qué pesamos actualmente, qué medimos, qué pesábamos hace un mes, qué pesábamos hace 6 meses, qué ha pasado durante las 2 últimas semanas con mi peso, si ha disminuido, si ha cambiado, si ha aumentado. Esto también lo que hace es a la persona que lo está leyendo y que lo está completando, que se completa rapidísimamente, es hacerla partícipe, ¿no? También de su tratamiento y que se dé cuenta de, pues ostras, es verdad que he adelgazado un par de kilos o sí que es cierto que he empezado a comer menos o que tengo algunos síntomas. En cuanto a la ingesta, por ejemplo, preguntan, en el último mes, ¿tu alimentación ha cambiado? ¿Comes más? ¿Comes menos? ¿Qué comes ahora? Alimentos sólidos, solo líquidos, tenemos un soporte nutricional o como muy poco. Todo esto nos va dando pistas. La parte de los síntomas es la parte que más me gusta porque lo que suelo ver es muchas personas que como al final en la consulta de oncología pues no se tiene todo el tiempo que gustaría o por miedo a que el tratamiento se retrase o nos pongan menos tratamiento, intentamos callar alguna serie de síntomas. Y claro, cuando realmente te pones a rellenar esto dices, madre mía, ¿no? Entonces, durante las últimas 2 semanas he tenido problemas que me han impedido comer lo suficiente. Falta de apetito, aquí ya nos dan 3 puntos. Náuseas, otro punto, vómitos, 3 puntos, estreñimiento, llagas en la boca, dolor, me siento llena enseguida. Es decir, todo esto son papeletas, digamos, para tener una desnutrición, para no encontrarnos lo mejor posible que nos podríamos encontrar dentro de tener una enfermedad y de tener un tratamiento que al final produce estos efectos secundarios. Luego también se pregunta por la actividad que llevamos a cabo, es decir, puedo estar todo el día de arriba para abajo normalmente, paso bastante tiempo en la cama, paso bastante tiempo sentada. Entonces, dependiendo un poco de los resultados, lo que sabemos es que a partir de 4 puntos sería recomendable mejorar los síntomas y hacer una intervención nutricional. Hablamos de recomendable. ¿Qué pasa? Que hay muchas veces que, por supuesto, la nutrición es importante, una intervención nutricional es muy importante. Desafortunadamente, no todo el mundo tiene acceso y hay veces que es más importante, por ejemplo, tomarse la medicación a sus horas, tomársela a tiempo. Cuando, por ejemplo, hablamos de náuseas, es decir, yo hablar de recomendaciones para las náuseas, quizá a una persona que no se está tomando la medicación a tiempo es dar un tiro en el sitio equivocado. De poco sirve que yo te diga que te tomes no sé qué de jengibre y pan seco si tú lo que estás haciendo es saltarte la medicación. Entonces es muy importante pues, la comunicación con el resto de profesionales y con el paciente. A partir de 9 puntos, ya sí que sería crítico comenzar esa intervención nutricional para evitar la desnutrición, porque ya sabemos que si hemos rellenado 9 puntos, probablemente hayas perdido peso, estés comiendo poco y tengas varios síntomas. Este formulario, pues idealmente ya os digo, sería algo que se pasará en el hospital, en los centros, pero bueno, como consejo más o menos práctico que a lo mejor le podéis llevar a vuestro médico, sería pues eso, cada 3, 6 semanas, como mucho, volver a reevaluar vuestro estado nutricional, es decir, volver a contestar las preguntas
al menos para ser vosotros conscientes, ¿no? De, pues sí, es verdad que ahora parece como más, o ahora parece como menos, o ahora tengo más náuseas, ahora tengo... Al final, intentar de alguna forma ser conscientes de qué nos está ocurriendo. Os hago una pregunta. ¿Tengo que seguir una alimentación saludable durante el tratamiento? ¿Qué pensáis? No sé si alguien se quiere quitar el micrófono, hablar o comentar algo por aquí. Yo pienso que es indispensable. Hola, buenas tardes, soy Susana. Hola. Hola, Susana. Casi considero que es indispensable. Vale. Pues os voy a explicar un poco, porque aquí hay un poquito de confusión con lo que es una alimentación saludable. Este plato que tenemos aquí, lo oigo por ahí, me oigo repetir. Sí, ¿se me oye? Sí. Mira, yo soy Judith. Buenas Hola, tardes. Judith. Yo sigo una alimentación saludable. Lo que pasa es que hay momentos que por la quimio a mí la alimentación saludable no me apetece porque me apetecen dos cosas en concreto que no son saludables o no son tan saludables y me las tengo que comer porque es o eso o no comer nada. Vale. Pues vamos a intentar explicar. ¿Sí? No, que hay que intentar seguir una dieta saludable durante un tratamiento de quimio, pero yo en concreto he tenido algunos momentos en los que no he podido porque me daba angustia el brócoli, todo lo sano era arcadas. Ahora veremos si realmente esa alimentación saludable, tal y como nosotros la tenemos entendida, es recomendable. Vale. Gracias. A ti. Entonces, imaginad, igual que nos estaba diciendo Judith, esta ensalada que tenemos aquí, pues sí parece muy apetitosa, pues tiene sus huevos, su tomate, todas sus hojitas verdes, parece que llena bastante, ¿no? Y esto es lo que llamaríamos una alimentación saludable, ¿no? Lo que comúnmente pensamos que una alimentación saludable, pues tiene que ser una alimentación muy rica en frutas, en verduras, proteína de calidad, como legumbres, hidratos de carbono, pues, a base de cereales integrales, etcétera, etcétera, ¿no? Todos nos imaginamos toda esa serie de alimentos saludables, pero ¿qué pasaría si una persona cree que tiene que comer saludable, tal y como está entendido durante el tratamiento oncológico con episodios de diarrea? ¿Qué pasaría si una persona que tiene diarrea empieza a comer verdura cruda y pan integral? Pues obviamente se empeoraría. Y una persona que no puede masticar, una persona que no puede tragar, ¿le íbamos a dar una ensalada? Pues no. Entonces es muy, muy, muy importante que entendamos que no es lo mismo la alimentación para la prevención del cáncer, y aquí estamos hablando de prevención, tanto prevención de que ocurra como prevención de que vuelva a ocurrir, es decir, de una prevención terciaria. No es lo mismo para la prevención que la alimentación durante el tratamiento, porque la alimentación durante el tratamiento intentará dar salud en ese momento. Es decir, si yo estoy teniendo esos episodios de diarrea o de malestar o cualquier otro tipo de efectos secundarios, pues tendré que hacer cambios en mi alimentación acordes a esa situación. Eso no significa que eso vaya a durar eternamente. Significa que yo necesitaré una serie de pautas individualizadas. Que yo tenga diarrea hoy porque me haya producido la quimioterapia o porque yo al final haya sido hospitalizada y haya cogido cualquier tipo de virus o de lo que sea y durante un tiempo me encuentre así, no significa que al tiempo yo no pueda volver a integrar esos alimentos como el pan de semillas, el pan integral, la ensalada, no. Estamos hablando de momentos concretos. Entonces, por favor, hay muchísimos libros de divulgación por ahí y muchísima desinformación respecto a esto que hacen creer a la persona que es lo mismo prevenir que el tratamiento activo. Y esto no es así.
Entonces, claro, respecto a lo que decía Judith, le apetecían 4 cosas contadas, pues me lo creo, es completamente normal. Probablemente, Judith, si tú, no sé si habrás recibido apoyo nutricional o una persona que te pueda ayudar en esto, puede haber bastantes recetas, ¿no? Para intentar que dentro del caos, ¿no? Dentro de esos efectos secundarios, la alimentación sea lo más variada posible y se obtengan los nutrientes de la mejor forma posible. No siempre está el apetito presente, entonces tenemos que intentar, en la medida de lo posible, dar menor volumen, pero con mayor densidad de nutrientes. Para eso muchas veces lo que hacemos es enriquecer los alimentos. Entonces, el mensaje principal es esa alimentación que nosotros creemos de todo integral, todo verde, todo lleno de cosas, pues quizá no se aplique al momento del tratamiento. Esto va a ir cambiando. Al final es lo que estaba diciendo. La intervención nutricional tiene que ser individualizada. Y las pautas dietéticas, por un lado, van a depender de los gustos de la persona, de los síntomas, que hay veces que se producen incluso antes de empezar el tratamiento y del estado de salud, ¿no? de partida. Entonces, repito, no necesita lo mismo una persona, por ejemplo, con cáncer de mama, que no tiene síntomas digestivos, que se siente fatigada y que va a ser operada, ¿no? De la mama, por ejemplo, que una persona que tiene un cáncer de páncreas, que no está absorbiendo bien las grasas y tiene muchos síntomas digestivos y acaba de ser operada. No es lo mismo. Daremos consejos totalmente diferentes y no será ni mejor ni peor. Será adaptado para ese momento concreto. Entonces, no sé si hasta aquí tenéis alguna pregunta sobre lo que he estado comentando en esto. Vamos a pasar después a un poquito más a la práctica. Dime. A ver, ¿podríamos sufrir un globo histérico que nos dificultara la ingesta en el proceso oncológico? Un globo histérico. Sí. La sensación. No, la sensación de saciedad. Sí. Sí, claro, por supuesto. Por ejemplo, si pensamos en personas que tengan agrandado el bazo, ¿no? Digamos que tengamos aquí una pelota, todo eso va a hacer que nos sintamos muy, muy saciados. Entonces, quizá si tenemos pues una esplenomegalia considerable, quizá darte un plato abundante de verdura cruda acompañado de un plato abundante de lentejas con verdura, pues no sea lo mejor. Intentaremos quizá favorecer el uso de otras cocciones, de otra forma, quizá ese brazo agrandado con el tratamiento que nos prescriben poco a poco se vaya haciendo más pequeño y podemos ir introduciendo más cosas. Como la cantidad también, ¿no? A lo mejor cantidades más pequeñas también podría ser. Claro, habría que ver que, por ejemplo, hiciésemos de 5 a 6 a 7 comidas, todo dependería muchísimo de la persona, porque hay veces que intentamos enriquecer las comidas, pero no siempre se puede, o pautamos un plan, una intervención nutricional y a lo mejor, mira, no, que ahora tengo que ir a la consulta, no, que al final se ha atrasado. Y entonces, claro, de lo que tú pautas a lo que al final ocurre, difiere mucho. Tenemos que ir dando pequeñas estrategias. Claro, ¿no? También el tema de estrategias también es importante, ¿no? El hecho de masticar bien, ¿no? A lo mejor y pequeñas cantidades, como tú dices, ¿no? Que Claro. a veces lo tenemos en cuenta esto, ¿no? A la hora de comer, ¿no? Claro, y al final pensamos que en el tema de que estamos hablando de la sociedad, cuanto más masticamos, más saciados estamos. Entonces, quizá favorecer preparaciones que son más líquidas, pues hacen que podamos comer más. Porque si nos ponemos a pensar en morder una manzana, ostras, hasta que yo me coma la manzana, madre mía, quizá se me ha comido la manzana y no se ha comido la proteína que era lo que yo preferiría que la persona en concreto se comiese, que ahora lo veremos. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta sobre lo que hemos visto ahora. Si no, continuamos. Entonces, vamos a intentar ponerlo en práctica.
Estoy segura de que habéis visto este plato por algún sitio. El plato saludable, ¿no? Es lo que todos conocemos como lo que tenemos que hacer. Es decir, sabemos que la mitad de este plato consta de verduras, otra mitad consta de cereales, de tubérculos, ¿no? Y de hidratos de carbono complejos, y otra parte consta de proteínas, que pueden ser tanto de origen vegetal como de origen animal. Este plato está aquí perfectamente dibujado y es maravilloso, pero esto tenemos que adaptarlo a los síntomas. Es decir, puede ser que por mucho que nos diga que el pan integral sea saludable, tenga que tomarlo blanco, tenga que tomar la pasta blanca. Por mucho que digan que la masticación es maravillosa, pues si yo me sacio mirando el plato, pues quizá lo que tenga que hacer es tomarme una preparación más líquida, ¿no? Una crema. Quizá tenga que enriquecerla con proteína, como pueda ser, por ejemplo, con huevo rallado, con unos taquitos de tofu. Podemos incluso meter legumbre cocida, ¿no? Y hacerla un puré. Es decir, tenemos que jugar con lo que más o menos sabemos, pero adaptarlo a ese momento. Entonces, lo que os quiero comentar sobre todo de aquí es el tema de la proteína más en concreto. Otra cosa que es importante que hablemos es sobre los suplementos nutricionales. Los suplementos nutricionales hay veces que son necesarios y estoy hablando de suplementos nutricionales orales, de nutrición médica. No estoy hablando de que vayamos a la herboristería con una bolsa y hagamos así y arrepleguemos con todo. Estoy hablando que hay veces que no llegamos a nuestras necesidades proteicas y calóricas y necesitamos una pequeña ayuda. Pero todo esto lo tiene que hacer un profesional. Yo sola tampoco puedo ir a la farmacia y decir, pues dame el batido X. No, porque yo tengo que saber exactamente, vale, pues yo necesito tanto al día, mis necesidades de proteína son estas, actualmente estoy comiendo esto y luego también hay diferentes suplementos en función de absorbo bien, absorbo mal, no es todo igual. Es decir, aquí esto es un mundo muy complejo. Y luego las grasas, ¿no? Hablamos de las grasas saludables, que son muy, muy importantes, pero en ocasiones, quizá después de una cirugía, no podamos absorber bien las grasas. Entonces, quizá durante un tiempo tengamos que restringir esto un poco. Por ejemplo, estamos hablando de una cirugía de páncreas y yo lo que veo mucho últimamente es que quizá no se receta un tipo de medicamento que es el CREON, son unas enzimas pancreáticas que al final lo que hacen es sustituir, ¿no? Las enzimas que secretaba el propio páncreas, que ahora mismo como no está funcionante, pues no. Entonces, claro, para que veáis que todo esto tiene que ir muy, muy con pinzas. Las grasas, sí, grasas saludables, no aceite de oliva, frutos secos, semillas, pero si yo acabo de pasar por esa cirugía en concreto, si a mí a lo mejor no me han puesto la medicación adecuada para poder absorber las grasas, pues quizá yo no para de tener síntomas, como por ejemplo las heces amarillas, las heces que flotan, que huelen muy, muy mal. Estos son temas que, claro, cuando vemos el formulario este que os enseñaba anteriormente de los síntomas, pues puedes estar más atento, porque hay veces que parece que todo está bien, ¿no? Sí, pues voy al baño 10 veces al día. Ah, pues no pasa nada. Son efectos secundarios ya. Efectos secundarios que o sea, que al final dificultan, ¿no? mi calidad de vida, la merma. Entonces, para que siempre veáis que saludable es con sus pinzas durante el tratamiento. Luego también hablamos agua como bebida principal con el plato. Quizá, como comentaba Gemma, si nos hacíamos enseguida, tomarnos el agua con la comida no sea lo más adecuado. Entonces, nos las tendremos que tomar antes, después, entre horas. Si en el caso de que nos encontremos más o menos bien, pues no habrá problema. Entonces, por eso es importante esa individualización, porque también quita esa culpa que pensamos, ¿no? Como estábamos diciendo anteriormente, ¿no? Es que yo pensaba que tenía que comer así, así, y no estaba comiendo, y claro,
Al final intentas hacer una cosa que te es completamente imposible. Bueno, centrándonos sobre todo en las proteínas, hemos hablado agua como comida principal, cereales, tubérculos, pues lo que todos sabemos, ¿no? Lo que hemos comentado antes también. Para integrar está perfecto, pero oye, habrá momentos que no lo podamos ni ver. Las grasas igual, en cuanto a especias y hierbas aromáticas, pues quizá nos puedan servir también mucho cuando tenemos esa pérdida del gusto, ¿no? Para darle un toquecito, pero todo dependerá. Entonces, finalmente, centrándonos en las proteínas, tenemos proteínas de origen vegetal y tenemos proteínas de origen animal. Entonces, tenemos legumbres, derivados, huevos, pescados azules, carnes magras, marisco. Eso ocuparía un cuarto del plato. Lácteos. ¿Para qué necesitamos las proteínas? Cuando hablamos de proteínas, yo hablo sobre todo de los alimentos que estoy diciendo e incluso suplementos. Podemos tener que necesitar suplementos de proteína en polvo para enriquecer esos platos porque no siempre nos es posible llegar a las necesidades. Pero cuando yo hablo de proteínas, hablo tanto de calidad como de cantidad. No es lo mismo tomarse un filete de pollo que unos nuggets. Es decir, pues no es lo mismo. Entonces, ¿para qué las necesitamos? Para reparar, para mantener nuestra masa muscular. Estamos diciendo constantemente cómo perdemos masa muscular con la enfermedad, con el tratamiento, para mantener funciones corporales básicas, para fortalecer nuestro sistema inmune. Si estamos desnutridos, no tenemos la suficiente proteína, claro, estamos mucho más débiles. ¿Y qué sucede? Que cuando tenemos cáncer, cuando estamos en tratamiento, claro, por un lado nuestras necesidades proteicas están más arriba y la ingesta se suele reducir. O bien porque me sabe mal, porque quizá hay algunos alimentos que tienen un sabor más fuerte, entonces tendemos a reducirlo, incluso antes de saber que tenemos la enfermedad. También las proteínas al final es un nutriente, ¿no? que tiende a saciar. Entonces, claro, necesitamos mucho más, pero no siempre es posible darlo, ni las cantidades son las que deberían ser. ¿Qué sabemos? Que cuando estamos hablando de nutrición oncológica, de las necesidades nutricionales de una persona que tiene cáncer, como he dicho anteriormente, las necesidades proteicas están aumentadas. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si nuestro peso son 60 kilos, mínimo, de lo más mínimo, tendría que multiplicar 60 por 1. Entonces, necesitaría unos 60 gramos de proteína. Y esto siendo muy básica. Realmente, idealmente, estaría entre 1,2 y 1,5 gramos por kilogramo al día. Ahora vamos a ver qué es esto. Entonces, claro, necesitamos mucho más de lo que consumimos. Y ya incluso sin tener ningún tipo de enfermedad, habitualmente no llegamos a lo que se necesita, porque no tenemos esos conocimientos, porque al final pues vamos comiendo cualquier cosa. Idealmente este cálculo lo tiene que hacer un dietista nutricionista porque tiene que fijarse en muchos más parámetros. Esto es un poco regla de 3 para que seáis conscientes de las necesidades. Además de que estamos hablando de la cantidad, de la calidad, también tenemos que tener en cuenta el reparto. No me sirve que yo me tome un triste café por la mañana, una tostada de pan blanco con aceite y ahí tenemos cero proteína. A la hora de comer, un poco de pasta sin gran ingrediente y por la noche quizá otra tostada con embutido. Claro, no estamos consumiendo suficiente. Y claro, al final necesitamos muchísimo más. Entonces, espero no haberos asustado, espero que no estéis con la calculadora y penséis que tenéis que ir por Mercadona con el móvil y la calculadora viéndolo todo, pero sí que me gustaría que repasásemos
algunas cantidades básicas para que veáis cómo alcanzar vuestras necesidades. Y ya digo, mínimo de los mínimos, vuestro peso por 1 gramo. ¿Eso qué quiere decir? Que, mirad, aquí tenéis ejemplos de donde tenemos 15 a 20 gramos de proteína vegetal, proteína animal, lácteos y huevos y otras fuentes que son más anecdóticas, pero también para que las conozcáis. Entonces, por ejemplo, pensemos en proteína vegetal. Imaginad por la mañana tomar un café con bebida de soja, bebida vegetal de soja. La bebida vegetal de soja, pues más o menos unos 200 mililitros, pues tendría aproximadamente unos 6, 8 gramos, depende un poco del paquete, del vaso, de tal. Entonces, pensemos que por la mañana ya tendríamos en esa bebida de soja unos 8 gramos de proteína. Pensad que luego, por ejemplo, acompañamos de 2 rebanadas de pan, el pan integral o el pan blanco, más o menos tienen la misma cantidad de proteína, que es muy poquito. Luego también nos podemos poner quisquillosos con que si tiene semillas, que si no tiene semillas. Pero imaginad, nada, un par de rodajitas, unos 5 gramos. Estamos diciendo 8 y 5. Vamos a pensar que le añadimos, pues no sé, un poquito de queso, ¿no? Tipo mozzarella, o un queso tipo ricota, cottage, algo así. Entonces, ahí ya estamos alcanzando más nuestras necesidades, más o menos. Hemos dicho, ejemplo súper básico, peso 60, lo multiplico por 1, necesito 60 gramos de proteínas. Más o menos, por la mañana alcanzo unas 20 a la hora de desayunar, que es algo que no se suele hacer. Por ejemplo, ¿cómo lo puedo conseguir? También pensar en los huevos. Los huevos también suelen ser muy socorridos. Podemos tener huevos cocidos, ya hechos, o un huevo grande, más o menos, pues unos 6 gramos de proteína. Ved que realmente es poquito. Es decir, para que yo alcance esos 20-25 gramos por la mañana y en el desayuno, ostras, ya tengo que comer. No puede ser solo esa tostada de pan blanco con aceite y el café solo manchadito de leche. Necesitamos más. Hablando, por ejemplo, de legumbre, tenemos soja texturizada, unos 40 gramos de soja texturizada en seco, pues serían unos 20 gramos de proteína. Entonces ya estamos pensando en una comida, en una cena. Si hablamos de legumbre, por ejemplo, ya hervida, de unas lentejas, estamos hablando que 300 gramos de lenteja cocida, vamos a pensar en un bote de estos de legumbre cocida, la mitad, un poquito más de la mitad de un bote, serían esos 20 gramos. Y estamos hablando de bastante comida, de un plato bien colmado. No todo el mundo se puede comer ese plato. Quizá a lo mejor tengamos que comer un poquito menos de lenteja, ponerle un huevo, intentar jugar, ¿no? con lo que tenemos. Por eso es importante conocer dónde podemos obtener esa proteína porque nos hace muchísima falta. Luego, si hablamos de embutido, que sabemos que cuanto menos mejor, pero aún así hay que hablar de él, porque aunque el mensaje sea cuanto menos mejor, seguimos consumiendo más de lo que deberíamos. Pensad que si yo me bajo, yo que sé, a la cafetería del hospital o a la cafetería debajo de mi casa, pues no me ponen 7 lonchas de jamón cocido. 7 lonchas serían unos 26 gramos de proteína. ¿Qué me ponen? Una lonchita finita o 2 lonchitas finitas como mucho. Que ser conscientes de eso, pues me creo que sí, pero realmente puede que no esté cumpliendo con lo que necesito. Luego, por ejemplo,
si hablamos de carne como el pollo, pues unos 120 gramos de pechuga, unos 25 o 30 gramos de proteína, de pescado más o menos igual, depende del pescado. Cosas también muy socorridas que podemos hacer es tomar conservas, por ejemplo, de mejillones, de berberechos, que tenemos poquito volumen, pero es cierto que tenemos bastantes nutrientes y sí nos puede venir bien para, por ejemplo, un aperitivo. Si en lugar de comernos unas patatas fritas, por ejemplo, que puede ser que nos den también muchas más náuseas porque son más grasos, ¿no? Nos cuesta mucho más y no nos están aportando gran cosa, pues si puede, quizá prefiero comerme unos berberechos. Que hay veces que también intentamos como evitar todo este tipo de eventos sociales, porque me han dicho, he oído, no puedo comer esto, no puedo comer lo otro. Luego cuando hablamos de lácteos, por ejemplo, no es lo mismo tomarse un yogur entero normal, corriente y moliente, que son 4 gramos, que tomarse un yogur, un proteico o un skyr. Al final, tenemos en la misma cantidad muchísima más proteína. Eso es lo que hacemos constantemente, es decir, elegir los alimentos en función a sus nutrientes, dependiendo un poco de lo que necesitemos, de la apetencia que tengamos, de la consistencia a la que los podamos tomar. Luego sabemos que las semillas también tienen algo de proteína, también puede estar bien incluirla. Frutos secos, y esto ya es un poco anecdótico para que sepáis que, claro, necesitamos la proteína a través de, como hablaba, de legumbres derivados, lentejas, garbanzos, tofu, eura, todo este tipo de derivados de soja, que no hay ningún problema con las hojas, si no estábamos hablando de suplementos. Podemos también enriquecer con cremas de frutos secos. Entonces, pregunto, más o menos con lo que hemos visto hasta ahora, ¿pensáis que tomáis suficiente proteína? No muerdo, ¿eh? No va a pasar nada. A mí se me pasa. Habitualmente no. O sea, habitualmente lo que yo veo es que no. Sobre todo en el desayuno es muy, muy, muy deficiente. Tendemos mucho a la bollería, a las galletas, a los cereales azucarados, a las tostadas con un embutido es un poco invisible. Entonces, cuesta bastante. O hay veces que si la consumimos no la repartimos todo lo bien que necesitaríamos. Entonces, vamos a intentar construir nuestro menú en 3 pasitos rápidos para intentar poner, pues eso, concretamente lo que hemos aprendido hasta ahora en práctica. Entonces, ya sabemos que sería ideal que tuviésemos este plato saludable adaptado a esos síntomas que podamos tener. Que esto es una cosa que requiere un poco de un apoyo. No siempre es fácil hacerlo sola en casa. Pero bueno, pensemos, ¿no? Que nuestra comida tiene que constar, por supuesto, de proteínas, de verduras y de hidratos. Y esto tanto en comida como en cena, idealmente. Y yo digo idealmente porque hay veces que no será posible. Entonces, ¿qué sería lo primero que haríamos al rellenar esta tabla? Pues hablaríamos de alimentos. Vale. Entonces, por ejemplo, tenemos el lunes verdura y legumbre. Ahora vamos a ir poniendo ejemplos. Tenemos jueves verdura, carne blanca y un tubérculo. Verdura, queso y un cereal. Esto puede ser tan simple como tomar una crema de calabaza y una tostadita con queso fresco, porque hay veces que no nos apetece más. Es decir, no hace falta que venga relleno a casa, ni mucho menos, no es así, no es el mundo real. Es comida igualmente. Nos puede venir muy bien, facilitarnos la vida. Entonces, esto lo pongo un poco a modo ejemplo para que también lo tengáis. Esto siempre os suelo poner el domingo,
verdura, pescado, marisco, cereal. Yo soy de Elche, soy de Alicante. Les suelo enseñar esto bastante a la gente de la costa para que comprenda que esto es un arroz, es una fideuá, que no hay problema, porque ya os digo, este no es el webinar en que vamos a hablar de mitos y todo eso, pero sí que es verdad que veo que hay muchos eventos que se suspenden, muchísimo miedo a la comida, muchísima culpa, y al final no tiene por qué ser así, porque todo esto, estas dietas restrictivas, etcétera, etcétera, pues son, sinceramente, cuentos chinos. Al final lo que queremos es aportar alimentos, aportar nutrientes y no quitarlos. Bueno, eso está genial, pero claro, si yo no sé muy bien qué preparaciones utilizar, o me han dicho que microondas, que están socorrido, causa cáncer, pues claro, empiezo yo a quitarme herramientas. Entonces es importante que también conozcamos qué cosas nos pueden facilitar la vida. Es decir, si yo sé que me voy a meter en el tratamiento la semana que viene, pues quizá si yo he puesto en el horno varias verduras o he hecho alguna crema de verduras, una olla grande, la he guardado, bien guardada, también cuidado con la higiene alimentaria, no dejar las cosas ahí durante muchos días. Se utiliza también bien el microondas. Hay algunos tapes preparados para el microondas, que a lo mejor si estamos solos en casa, pues también nos puede venir muy, muy bien, que no despide tanto olor. No es lo mismo hacerse un pescadito en micro, en el horno, que ponernos a freír. Es decir, es completamente diferente la experiencia. Claro. Despide mucho más olor, nos puede sentar mucho peor. Entonces, en cuanto, ejemplo, desayuno. Aquí, cosas que suelen comer varios de mis pacientes es o yogures bastante proteicos, como el Skyr natural, no todo esto de que vamos ahora comprando todos estos yogures con un montón de edulcorantes, de sabores, de proteínas. Esto es de forma más ocasional, o un yogur normal, que hay muchas veces que enriquecen con proteína en polvo, que se puede, no sé qué ha pasado, ¿me veis? Sí, sí. Vale, que esto se me ha vuelto loco. Vale, entonces lo que estaba comentando era que al final intentar en el desayuno meter nutrientes, ¿no? Meter alimentos normales y corrientes. Hay veces que vamos a necesitar pues de algún tipo de suplementos si no alcanzamos las necesidades, pero también de forma que nos sea bastante llevadero. Intentar meter fruta, por ejemplo, de temporada. Luego también jugar bastante con las texturas. Por ejemplo, si no tenemos mucho sabor, a veces el tomar las cosas frías o el tomarlas crujientes, siempre y cuando no tengamos llagas, por ejemplo, por lo del crujiente, nos puede venir bien, ¿no? Porque, bueno, no nos sabe a mucho, pero al menos cruje, ¿no? Al menos estoy escuchando, ya lo estoy llevando diferente, o al menos está fresquito. Y, por supuesto, incluyendo la proteína, ¿no? Yo creo que ya lo he dicho 100 veces. Entre horas, pues entre horas las necesidades van a variar muchísimo, porque a lo mejor habrá personas que no necesiten nada porque el apetito esté bien. Depende muchísimo de cómo esté sentando el tratamiento, de qué tipo de patología sea. Entonces, puede ser desde la nada hasta infusiones, agua, a frutos secos tostados, un yogur, fruta y frutos secos. Pueden ser miles de variantes. Puede ser incluso un suplemento nutricional, un batido o un batido casero que podemos hacer con un plátano, con un poquito de crema de frutos secos, con algo de proteína en polvo. Vamos, puede haber 1001 variantes. Y luego, como veis, cuando hablamos de verdura, proteína, hidrato, es que puede ser tan simple como unas lentejas con verduras. Es decir, no pensemos en cosas de estas mágicas, en cosas muy, muy, muy raras, que al final es la comida que tenemos, que hemos comido siempre, ¿no? Que la tenemos al alcance de nuestra mesa. Si pensamos en verdura, pescado, tubérculo, puede ser tan simple como un salmón, siempre que no tengamos así muchos síntomas de que nos huela todo muy raro, sino puede ser un pescadito más blanco, puede ser unas patatas, la verdura de temporada. Es decir, esos son ejemplos de menús si todo va bien, es decir, si yo no tengo una sintomatología muy,
muy aguda, muy intensa. Esto también os lo dejo para que lo tengáis, porque con todo esto de las redes sociales, con todo este boom de la nutrición, de tal de cual, a veces que estamos perdiendo el foco y pensamos que todo tiene que ser fresco, todo tiene que estar hecho al instante, va a venir el chef más reputado a hacérnoslo a casa. No, hay veces que la vida pues no nos sonríe tal y como nosotros nos gustaría y tenemos que ser mucho más precavidos y dejar cosas ya medio preparadas o comprar alimentos que más o menos vengan hechos y sean de buena calidad. Entonces, por ejemplo, caldos que sean, vamos, que tengan ingredientes de calidad, es decir, que no veas el caldo y te ponga azúcar con aceite de yo que sé qué y un montón de, no sé, yo qué sé, te empieza a poner varios nombres del azúcar, ¿no? Que si fructosa, que si jarabe de no sé qué, que si jarabe de no sé cuánto, que tenga mucha sal. No, podemos elegir alimentos que están dentro de un paquete, pero que siguen siendo buenos. No es lo mismo los alimentos procesados, es decir, una patata cocida está procesada, hemos pasado por una cocción que, claro, no es lo mismo una patata cocida que una patata frita, ya están ultra procesadas. Entonces, por ejemplo, esto nos vamos a la jardinera, si miráis los ingredientes, estos son de Mercadona, a mí no me paga el de Mercadona por hablar sobre los productos, pero sí que veáis que los ingredientes están bien. Hay algunas cremas que son, pues eso, de Carrefour, de Mercadona, de cualquier supermercado, que si las leéis también están bien. Si os pone el primer ingrediente, es el que más lleva, os pone suficiente cantidad de verdura, que el aceite es de oliva. Si vengo de la quimio, por ejemplo, no me apetece mucho nada, puedo coger una crema de verduras, enriquecerla con un poco de huevo rallado, enriquecerla con proteína en polvo y más o menos he salvado esa comida, ¿no? Esa pequeña comida. Luego también, cuando hablamos de frutas y verduras, siempre pensamos que tienen que ser frescas, que sería genial, sería ideal, pero no siempre tenemos tiempo, no siempre tenemos pues esa previsión y si tomamos frutas y verduras congeladas no pasa nada. Mejor un brócoli congelado que un brócoli que lleva una semana en la nevera. No sabemos ya si es brócoli o si es otra cosa. Así que bueno, os he dejado aquí algunos recursos. Este también, por ejemplo, esto de pavo natural, pollo natural, las tiras de pollo, todo esto también nos viene bastante bien, incluso para desayunar. Ay, es que tengo prisa. Bueno, podemos hacer algo muy rápido como abrir una lata. Hacer tuppers, os he dejado en mi página web, tenéis una lista de la compra, vamos, que no está individualizada obviamente, pero que os podéis descargar de forma totalmente gratuita. Pues esto, que hagáis una lista de la compra antes o después, esto depende mucho. Cada nutricionista dice una cosa, porque hay veces que ves más o menos lo que tienes en casa y vas a comprar, o no tienes nada, haces la compra y vas a comprar. Depende. Que tengáis un buen fondo de despensa y para eso os apoyéis también en esta diapositiva anterior que os he enseñado, que más o menos organicéis los menús, como hemos estado hablando, que no os sintáis mal, desde luego, cuando hay cosas que no podéis comer, porque, claro, no siempre se puede, como estábamos hablando antes del brócoli. Yo el brócoli me da náuseas, claro, lo entiendo. Quizá si vieses una calabaza en crema, no te daba esas náuseas, o un calabacín en crema. Es decir, habría que ver que pidáis ayuda si la necesitáis para preparar las comidas. Hay muchas veces que podemos pedir comida, hay algunos sitios que tienen platos que están bastante bien. Y también hablo en cuanto a los ingredientes y en cuanto a la higiene, ¿no?, de esos platos. Y bueno, y luego que si cocináis os podéis hacer tuppers, que mantengáis esa buena higiene en la cocina para evitar cualquier tipo de infección. Por supuesto que nadie olvide hidratarse. Hidratarse no es solo beber agua, que a veces que me decís, es que el agua no me sabe a nada. Ya, nunca, a nadie nos sabe a nada, pero hay veces que incluso nos sabe mal. Entonces, añadir cualquier tipo de fruta, de limón, alguna hierba aromática, caldos, todo esto puede ir
haciendo, ¿no? Favoreciendo esa hidratación que es tan necesaria. Yo pongo aquí infusiones, sopas y cremas porque pienso que en algún momento va a hacer fresco. Aquí al menos en Alicante estamos todos achicharrados, pero bueno, espero que esas recomendaciones en un par de semanas se puedan aplicar. Entonces, hasta aquí, no sé si tenéis alguna duda de lo que hemos hablado ahora mismo. Victoria, una pregunta. A ver, como enfermo oncológico, ¿crees que en el momento que nos dicen el tratamiento que vamos a recibir, ¿no? Una quimioterapia, nos dicen tal tratamiento, en ese momento es cuando tendríamos que ir a la nutricionista para que nos diera recomendaciones para evitar problemas gastrointestinales y así también evitar la desnutrición antes de empezar el tratamiento? Idealmente sí, pero también te digo, todo depende. Se está hablando sobre todo de la prehabilitación, es decir, en el momento del diagnóstico y antes de empezar con el tratamiento oncológico, hay veces que ya sabemos que por X o por Z las cosas se retrasan y tenemos ahí suficiente tiempo para intentar mejorar nuestra alimentación, todo el tema que estamos hablando de la proteína, ir bien preparada a una cirugía, quizá no podemos comer, un soporte nutricional. Eso sería lo ideal en el momento del diagnóstico que nos deriven. ¿Qué pasa? Que eso está fantástico, pero uno no siempre está preparado para recibir apoyo y consejo nutricional. Y esto también se tiene que saber. Hay personas que aunque tengan un servicio de nutrición, quizá por cualquier cosa no lo quieren. Sí, entonces también se tiene que respetar, pero idealmente sería al principio, cuanto antes mejor, cuanto antes se prevenga esa desnutrición y se mitigue esa sintomatología, muchísimo mejor. Además, hay veces que el momento del diagnóstico es un momento en el que estamos como más dispuestos a aprenderlo todo, a hacerlo todo y aprovechar ese momento puede ser clave. Ya os digo, no operar a nadie si está desnutrido. Se tienen que esperar y todo lo que estás comentando, de toda esta serie de malestares digestivos y tal, lo que a mí no me gusta es sobre todo dar un montón de recomendaciones dependiendo de, yo qué sé, me ponen tal tratamiento, te puede pasar esto y esto y esto, sí, pero vamos a ver cómo lo hacemos ahora. El momento en que tengas llagas en la boca, ya nos adelantaremos, ya veremos qué hacemos. Pero el dar una serie de recomendaciones infumables en el momento que sé qué tratamiento me van a poner puede ser muy contraproducente, nos puede producir mucho agobio, al final menos es más. Perfecto, muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Si no dejamos ahora más ratito de pregunta, simplemente decir que la dieta de una persona no es talla única, que es algo que hemos ido repitiendo constantemente, que depende de varios factores, como pueden ser los gustos, como puede ser la localización del tumor, como puede ser el tratamiento, como puede ser la parte socioeconómica. No todos tenemos dinero para comprarnos una lubina y no pasa nada. Sí, esto hay que tenerlo en cuenta. No todos tenemos personas a nuestro alrededor que nos puedan preparar tuppers y quizá lo que podemos hacer nosotros es pues comprar unas, no sé, lo que estábamos hablando, ¿no? Unos botes de legumbres, de lo que sea. Creo que Eva levantaba la mano. Sí, no sé si tengo que darle paso, pero vamos, que puedes preguntar. Eva, no sé si estás ahí. Bueno, si no, continuamos y recalcar eso, que la dieta de una persona no es talla única y que os alejéis de dietas y suplementos sin supervisión profesional. Que hay muchas dietas que escucháis que carecen de cualquier tipo de evidencia científica y otras que sí tienen evidencia científica, pero se tienen que saber utilizar y tiene que ser de forma que un profesional te acompañe. Por ejemplo, hablamos mucho de dieta cetogénica, que se estudió en su momento para la epilepsia y se está viendo que una dieta cetogénica, una dieta alta en grasas, podría ser beneficiosa para algún tipo de cáncer cerebral, pero eso no significa que se haya visto que pueda ser beneficiosa para un tipo de cáncer concreto, lo vaya a ser para todos, que parece que el cáncer sea una sola enfermedad y estamos hablando de múltiples patologías,
con otras múltiples patologías que ya pueda tener esa persona con múltiples tratamientos. Entonces, lo que tratamos de hacer es que añadamos alimentos, que añadamos nutrientes, no quitar alimentos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que si hacemos dietas restrictivas, podemos poner en peligro nuestro estado nutricional. Solo tenemos que quitar alimentos cuando realmente pues tengamos pues, una necesidad real ante un tipo de intolerancia, ante un efecto secundario concreto. Si tú tienes la boca llena de llagas, pues yo no te voy a estar dando, no sé, crackers de semillas, por ejemplo. Y luego, por supuesto, el tomar suplementos sin prescripción profesional puede poner en peligro el tratamiento. Yo sé que no siempre se pueden hablar de estos temas. Al final, pues uno acaba un poco en Dr. Google comprando cualquier cosa, pero ojo con lo que vemos. He visto una pregunta por ahí. Suplemento con proteína whey, ¿qué tal? Muy, muy bien. Es un suplemento que yo casi siempre le doy a la mayoría de mis pacientes, porque como las necesidades están aumentadas y al final no siempre se ingiere lo que se necesita, puede ser muy práctico para enriquecer las comidas. Yo suelo dar un suplemento de prescripción médica, es decir, de proteína de suero. Yo podría decir, mira, pues vete a tal marca de, yo qué sé, de deporte o algo así, y lo que hago es redactar un informe con un diagnóstico, una intervención nutricional, para que el médico, para el oncólogo, para que el hematólogo, la persona que haya detrás, pueda prescribir ese suplemento, porque hay suplementos de proteína que están financiados por la Seguridad Social. Entonces, lo que se intenta es fomentar también esa conciencia de la desnutrición, de la necesidad proteica al resto de sanitarios. Y siempre que son proteínas, suplementos de proteína que no tienen sabor, que son de sabor neutro, que son mucho más fáciles de utilizar, que si ya te digo, tómate un suplemento de la marca X de sabor galleta, por ejemplo. Hablando del médico, simplemente terminar diciéndoos que tenéis más preguntas para hacerle a vuestro médico, además de qué puedo comer, que estos materiales los podéis descargar de la web, que nada, son completamente gratuitos, porque muchas de las quejas que suelo recibir es que le he dicho al oncólogo qué puedo comer y me ha dicho que todo. Claro, si es que tiene su razón, es decir, no hay ningún alimento, además del pomelo, que realmente no podamos comer, que vaya a ser tóxico, es decir, no es que no vayamos a ingerir arsénico. Pero claro, ahora mismo la oferta de alimentos es muy amplia y uno puede acabar comprando cualquier cosa. Entonces sí que necesitamos especificar un poquito más qué alimentos son nutricionalmente más interesantes. Eso no significa que yo llegue un día y no me pueda tomar unas galletas. Esto es otra cosa. Pero creo que teniendo en cuenta que al final el profesional adecuado es el dietista nutricionista, es el que está formado, teniendo en cuenta que al final la sanidad está desnutrida, que no hay suficientes dietistas nutricionistas que os puedan acompañar, el marrón cae a la parte del equipo médico, que no tiene por qué tener esa formación, porque es que es así, bastante ya es lo que trabajan y lo que hacen, y a veces dirigir las preguntas un poquito mejor, pues a lo mejor nos puede dar un poco más de luz. Si no es lo mismo preguntar qué puedo comer, que cuáles son los efectos secundarios del tratamiento, cómo puedo actuar ante esos efectos secundarios, el servicio, pues equipo médico, enfermería, ¿no? Preguntas más concretas o cómo va a impactar ese tratamiento a mi composición corporal, a mi peso, a mi forma. Intentar hacerlo un poquito más concreto. Y nada, con esto ya habría terminado. Si queréis hacerme cualquier pregunta. Eva ha levantado la mano, Belén también. Muy bien. Buenas tardes. Hola. Bien. Quería preguntar un poco sobre la fruta, que se ha hablado un poquito menos. ¿Cuánta cantidad sería más o menos conveniente y si por las noches no sería muy recomendable? Vale. La fruta, lo que solemos hablar es 2 o 3 veces al día,
sería recomendable. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo recomendable? Es decir, yo recomendaría de 2 o 3 veces por su gran cantidad de antioxidantes, de nutrientes, de fibra, etcétera, etcétera. Pero quizá hay una situación en la que no tengamos muchísima hambre, pues no recomiende 2 o 3 veces o te diga, mira, pues quizá te puedes hacer un batido con esta fruta, enriquecerlo con proteína, porque quizás si te la comes entera te va a llenar mucho, aunque la recomendación sea tomarla entera. Es decir, es muy, muy cambiante. Al final, en alimentación y nutrición, la respuesta desafortunadamente siempre depende mucho del caso. Tomar fruta de postre, fantástico, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Que si a lo mejor yo tengo algún tipo de síntoma digestivo, a lo mejor no me caiga muy bien. O tengo personas que hay veces que por miedo a engordar no cenan y solo toman fruta. Y claro, ahí están desplazando el consumo de otros alimentos, de otros nutrientes a favor de la fruta. Entonces, si no tenemos ningún tipo de síntomas, de 2 o 3 veces de temporada, sería lo ideal. Pero ya os digo, tampoco he hablado mucho porque es un poco meterte en un jardín porque depende mucho del síntoma también que tengas. Otra preguntita. ¿Qué opinas tú en cuanto al ayuno que está hoy tan de moda? Pues el ayuno es algo muy interesante que se está estudiando, pero también depende. Entonces, de partida, no sería una cosa que yo pueda recomendar cuando estamos hablando, porque estamos hablando concretamente de la desnutrición, ¿no? De cómo puedo perder peso, puedo tener menos reservas energéticas, cómo eso puede impactar en mi tratamiento, pero hay cosas que se han visto, como puede ser que a lo mejor un pequeño ayuno, por ejemplo, mujeres con cáncer de mama antes de la quimioterapia, un pequeño ayuno, estoy hablando de, por ejemplo, ceno a las 8 y luego desayuno a las 10, 10 y media, quizá puede hacer que tengamos menos efectos secundarios, pero vamos, que no es una cosa que esté, que digas, voy a recomendarle esto a todo el mundo, no. Se está viendo cierta evidencia de que podría ser beneficioso, pero habría otras personas que no se lo recomendaría para nada. Al final, en este caso, estaríamos hablando de algo muy simple, es cenar un poco más pronto y comer más tarde. Sí. Depende muchísimo. Pero una persona que quizá necesite comer cada 2 o 3 horas porque no llega a sus requerimientos, pues estaría completamente desaconsejado. Ya os digo, es muy interesante también porque hay una serie de dietas o de estrategias nutricionales que sí que tienen evidencia científica que poco a poco se está viendo cómo se podrían utilizar, en qué contextos y en qué personas. Y hay otras, como puede ser, yo qué sé, la dieta alcalina, que sabemos que carece de fundamentos científicos. Entonces, lo que os decía antes, el ayuno o la dieta cetogénica, pues a lo mejor, no sé, nos da alguna sorpresa en algún momento. De hecho, incluso se están viendo ya artículos que dicen que quizá en un futuro podríamos hablar de dietas concretas dependiendo de la genética del tumor y del tratamiento. Pero eso estoy hablando de, vamos, un futuro que no sé yo si lo verán mis ojos, para que veáis que todo esto es muy, muy, muy complejo y que no hay ningún tipo de dieta anticáncer, ¿no? Como nos suelen vender, que muchos pacientes que me vienen y me dicen, he ido a una clínica de no sé qué y me han dicho que haga ayuno o dieta cetogénica. Siempre contesto, ¿y te han preguntado cómo te llamas? Parece que es como una receta muy fácil y no es así. Vale, muchas gracias. No sé si tenéis más preguntas. Yo tenía también levantada la mano, pero también ha parecido, era por el tema de la fruta, porque me había sorprendido que en el plato de Harvard todo lo que venía dibujado eran verduras, pero no venían frutas, aunque sí venía indicado como texto, pero no venían dibujadas. Y era pregunta también respecto a las frutas. Lo pongo otra vez por aquí. Vale. Claro, no lo tengo como Sí viene dibujo. puesto frutas y verduras, pero luego me Claro. llamó la atención eso que no vinieran dibujadas, o sea, como lo primero que te entra son los ojos y lo primero que me se fue, y frutas no, luego eso sí lo leí. Entonces también era un poco de preguntar por la fruta porque me había sorprendido por el dibujo en concreto. Muy bien visto. Luego habéis visto, por ejemplo,
que aquí en el desayuno metíamos ese yogur, por ejemplo, con la fruta. Pero ya os digo, es tan complejo que hay veces que empezar a recomendar un alimento en concreto por las propiedades concretas, cuando estamos quizá ante personas que no puedan estar ingiriendo ese alimento tal y como se nos ha dicho que lo ingiramos, puede producir tanto malestar que hay veces que pues tenemos un poco que recortar, ¿no? Y saber exactamente qué decir, cómo decirlo y tener cuidado, ¿no? No es lo mismo si estuviese con una de vosotras en consulta, que puede ser que sí que os machacase más con la fruta, dependiendo un poco de en qué contexto, que así alegremente, a comer fruta. Y luego no me estáis cumpliendo con las necesidades de proteína, que es lo que quiero que quede, vamos, súper claro. Porque también es otro alimento, o sea, es otro nutriente que ha sido bastante denostado. Entonces, pues, por eso. No sé si Y otra tenéis... pregunta, bueno, yo ya terminé con la quimioterapia hace unos meses, pero a mí me ocurre, bueno, en el primer ciclo sí que perdí el apetito, no es que perdí el apetito, sino que tenía tan mal la boca que me molestaba comer. Claro. Y ahí perdí peso, pero no por falta de apetito, sino porque no sabía cómo tragar. Me bajaron un poco la dosis y luego el resto ya no me pasó y me pasaba lo contrario, tenía más hambre. ¿Es habitual que se tenga más hambre que anteriormente? De hecho, los 2 kilos y pico que perdí en el primer ciclo los cogí enseguida, vamos. Claro, también se puede tener más hambre por el resto de medicación, por los corticoides, y hay muchas veces que coges la comida con tanta gana y como que te empiezas a comer un poco todo lo que no has comido. Hay veces que hay que tener mucho cuidado cuando pasamos de recomendaciones para enriquecer los platos en procesos de estamos perdiendo mucho peso a que de repente la persona empiece a ganar apetito. Y también conforme el tratamiento quizá va un poquito mejor o parece que nos va haciendo más efecto, parece que nos encontramos mejor, comemos más. Ya os digo, es una esfera muy compleja. O luego cuando estamos hablando de tratamiento hormonal, que puede ser que tengamos más apetito o... En eso estoy yo ahora, con el tratamiento hormonal y también bastante más apetito. Pero vamos, he continuado, digamos que empecé con los últimos ciclos de la quimio y con el hormonal como que ha sido un poco continuación, no Claro, sé, es un poco la también lo comida. que sucede es que si hemos perdido esa composición corporal, puede que tengamos más fatiga. Hay veces que no sabemos identificar muy bien si tenemos ansiedad, esas emociones hay un poco más incómodas, si tenemos hambre, si lo que pasa es que no estoy suficientemente saciada porque me he comido esa tostada con esa loncha triste de embutido, ¿no? Que pasa mucho. Claro, al final el abordaje es complejo. Si estoy comiendo suficiente fruta, verdura, que me sacie, fibra, hay De que acuerdo. ver Muchas gracias. a ti. No sé si habrá alguna preguntita más por ahí. Vale, pues Victoria, lo dejaríamos aquí. Muchísimas Muy bien. gracias. Ha sido un placer. Ha sido muy interesante. Creo que hemos aprendido muchísimo y que nos has ayudado mucho. Nada más. Muchas gracias. Espero que sí. Gracias a vosotros.